Pesoto. Agradecerles su presencia, agradecerles que ustedes están haciendo este esfuerzo de acompañarnos, haciendo este esfuerzo de caminar con nosotros. La Pascua también es un camino, entonces este camino pascual, camino que también lleva alegría, lleva gozo, y lleva el compartir. Y hablando pues del compartir, hoy nos reunimos los que estamos al frente de la escuela Fray Cosme Pesoto, ¿verdad? Está David, licenciado Raúl, está René y su servidor Anselmo. Entonces somos 4 que coordinamos todo este proceso de formación, de compartir, y también pues en este aspecto de solidaridad, pues les pedimos según el programa, lo que hemos enviado, pues queremos recordarle también que hay un aporte, ¿verdad? Entonces, les vamos a hacer llegar a través de un correo electrónico el lugar donde ustedes pueden hacer ese aporte. De esa manera también nosotros nos ayudamos, ¿verdad? Para el pago de algunas cuestiones, sobre todo de esto del Zoom, ¿verdad? Y otras cositas que van saliendo ahí. Hay otras clases también, otros hermanos la dan, ¿verdad? Para compartir, y también hay un aporte para ellos, ¿verdad? Entonces damos un aporte a ellos. Así que queremos agradecerles y animarles a seguir con nosotros, a seguir en este proceso, y cualquier duda, cualquier inconveniente, ustedes escriban, ¿verdad? Y con gusto nosotros, pues, en las reuniones que tenemos, nos pondremos de acuerdo y también les daremos respuesta a sus solicitudes. Muchísimas gracias, paz y bien, y buen provecho, ¿verdad? Y buena clase. Felicidades. Gracias, gracias, Fray Anselmo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Este día, pues corresponde hablar sobre el pensamiento crítico. Ya cualquiera diría, bueno, que tiene que ver el pensamiento crítico con elementos de iglesia, con elementos de franciscanismo. Pues tiene que ver mucho porque de algún modo esto es lo que define que a veces las transformaciones de las cosas, que no hay que tenerle miedo a mover las cosas, ¿ya? Es fácil barrer tu casa, ¿no? Y levantar la cama y barrer y mover todos los muebles y darse cuenta que abajo también hay otras cosas que no están muy bien y hay que barrerlas y trapearlas, si se puede, según el piso. Pero eso también tiene que ser en la vida. De algún modo hay que comenzar a hacer un proceso de ver de otra manera. Para eso entonces vamos a tratar, ¿no? 3 grandes temas, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento crítico y luego se disuelve o se disemina, se ramifica, podríamos decir, en otro tipo de pensamiento. Y vamos a ver algunos teóricos y algunas ideas sobre estas teorías. Pues bien, vamos a entrar en materia. Primer aspecto, unos elementos de introducción, así rápidos. No me quiero detener porque esto es para un curso completo, ¿no? Hacer una visión histórica del pensamiento humano. Es decir, de algún modo hay grandes maestros que han dado su aporte a toda esta historia humana. Vamos a referirnos en primera instancia a Platón. Platón plantea en metodología, ¿no? Por ejemplo, el problema de la deducción. ¿Y qué es eso de deducción? Pues es fácil, ¿no? Yo agarro una idea general, como por ejemplo la vida, y luego lo voy aterrizando, cómo se hace la vida en las cuestiones propiamente cotidianas y qué es lo que impulsa la vida en la vida cotidiana. Eso se llama deductivo, partir de lo general hacia lo particular. Alguien dice una cosa y luego todo el mundo con esa idea comienza a operativizar y hacerla vida social. El inductivo, que es ya el pensamiento de Aristóteles, es lo contrario.
Aristóteles dice que a partir de las cosas particulares, yo voy construyendo las ideas generales. Entonces, de algún modo son dos elementos contrarios, pero no contradictorios. Es decir, contrarios, ¿por qué? Porque es al revés su método, pero no contradictorio porque en la vida uno es deductivo e inductivo. O aprende de las ideas generales o aprende de la vida cotidiana. De los dos modos uno puede, ¿no?, crear pensamiento. Se va complicando el asunto cuando aparece Augusto Comte, ¿no? Y él plantea el pensamiento sistemático, del cual después nos va a venir el método científico, ¿no? O sea, esta sistematización del pensamiento ya es riguroso, ya se necesita metodología científica, procesos científicos, para encontrar un pensamiento correcto, adecuado, ¿no? Luego aparece un pensador que se llama Max Black, ¿no? Max Black introduce esto que vamos a conocer un poco, el pensamiento crítico, ¿ya? ¿Qué es hacer crítica? Todo el mundo cree que es destruir a alguien, ¿ya? Y ver algo negativo en los demás. No, pensamiento crítico es desmenuzar, ya vamos a ver un poco la palabra, ¿no? Es desmenuzar, así como uno tiene un rompecabezas y lo tira al suelo, tira todas las piezas. Desmenuzando todas las piezas, uno comienza a tener criterio, cómo se ordena esto. Entonces, quitarnos de la cabeza que crítico significa algo molesto, que crítico significa que me va a venir y destruir todo. No, crítico en principio es de algún modo ver todas las partes y enjuiciar las partes. Se complica esto cuando aparece otro filósofo que se llama Hegel, ¿no? Friedrich Hegel, es un alemán, cuando introduce el pensamiento dialéctico. Y aquí completa de algún modo muchas cosas que se han venido trabajando en la historia humana. Hegel dice que hay una tesis, podríamos decir, hay una posición. Yo tengo una posición sobre cualquier cosa. Por ejemplo, alguien dice, Jesús, mientras estuvo con nosotros, no era hombre, sino que era Dios. Bueno, la antítesis, que sería el contrario, alguien dirá, no, Jesús era verdadero hombre, perfecto, pero no era Dios. Entonces viene la iglesia y dice, no, eran las dos cosas. Era Dios y hombre verdadero. Es decir, esta construcción entre la lucha entre una posición y otra genera una síntesis. Pero la síntesis, ¿no?, lo que podemos seguir hablando del ejemplo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, perfecto. Pero viene después otro teórico y nos va a decir, bueno, pero si era verdadero Dios, ¿en qué forma la divinidad era puesto en práctica en su humanidad? Que sea distinto a nosotros los seres humanos. Entonces ya nos complicó el asunto. Esto se llama dialéctica, porque lo que parecía lo estable, pues se nos mueve y se convierte en una nueva tesis, una nueva posición, que luego vendrá otro teórico y va a refutar esto. Entonces, ese es el principio básico del universo, dirá Hegel. Es decir, la vida se compone de transformaciones. Y si no entendemos que la vida es transformaciones, que no es estable, nunca es estable, ¿verdad?, entonces no vamos a entender ni siquiera la vida social, peor el construir una comprensión del universo. El universo es transformación, la vida es transformación. Lo que pensaba hace 10 años no es lo mismo que pienso hoy. Lo que tenía cólera por hace 20 años ahora me causa gracia o me causa comprensión o solidaridad o entendimiento, miles de cosas. Y para completar, aparece un movimiento de América Latina con tres pensadores, ¿va? Primero está Escanone, que es centroamericano, Dussel, que es argentino, y Kushner, ¿no? Entonces, estos tres pensadores presentan el movimiento del pensamiento analéctico. Y lo analéctico es más complejo, porque entonces tiene que ver con muchos elementos que no los vemos y que están en la vida cotidiana y no los vemos. De ahí vienen estas posturas sencillas de decir, deja que el pueblo hable y no hables en nombre del pueblo.
Deja que ellos manifiesten lo que quieren, lo que sienten, lo que lloran. No hables en nombre de si no has vivido con, ¿ya? Es decir, lo analéctico es desmenuzar y comprender muchos elementos que están detrás, desconocidos para muchos, metodológicamente quizás no puestos en la mesa del análisis, pero ahí están, ahí está. ¿Mm? Bueno, eso es un poco para introducir. Lo primero que hay que entender son los conceptos, ¿no? Pensar, bueno, viene la palabra griega que significa críticos, ¿no? Que se traduce más o menos por juzgar. Cuando yo pienso, hago un juicio sobre mí, sobre las cosas, sobre miles de cosas. No es simplemente yo pienso. Viene otro filósofo que se llama Xavier Zubiri, en español, y va a decir, sí, yo pienso, pero también siento. Yo al mismo tiempo que pienso, siento. No puedo dejar de sentir y pensar. El pensar es parte de nuestro sentir humano. Por eso cuando yo me enfrasco, me meto a una pastoral y le doy todo el amor a eso, entonces no solo estoy pensando, no solo estoy criticando, estoy analizando, estoy sintiendo. Y eso es lo que me mueve, porque el sentir es lo que mueve al pensar y viceversa, ¿no? Quiero ver si puedo yo, chicos. Aquí tengo yo, ya está. Es que puedo silenciarlo, ¿va? Especialmente cuando no hay control del micrófono. Entonces, eso es, ¿no? Juzgar, pensar. Pero cuando hablamos de crítico, entonces hay una palabra, ¿no? Que se llama crísima, o crinei, ¿no? Que significa separar, decidir. Yo separo las cosas. Cuando me viene un problema, lo primero que tengo que hacer es no juzgar, no entrar a dar pensamiento, sino tengo que separar. Por eso escucho una parte, escucho las dos partes, luego uno las otras partes para luego tomar una decisión. No puedo yo hacer eso, ¿no? Desde mi criterio, juzgar, hasta dar pensamiento. Lo crítico es un elemento metodológico que nos ayuda a detenernos para luego decidir, ¿ya? Se trata de un pensar que debe ser analizado previamente, porque el juzgar ya es un acto segundo y tomar de una decisión es un acto tercero. Por eso pongo el símil, ¿va? La imagen del juez que está dando veredicto, ¿ya? Pero de algún modo, bueno, si lo traducimos a la vida real, el juez podrá decir todo lo que quiera, ¿va? Para ciertos casos se hace vida lo que dictamina, pero para otros casos no, ¿va? El juez queda en el anonimato, todo lo que diga. Bueno, entonces la clave es el análisis previo. Antes de dar un juicio, un pensamiento, yo debo detenerme a analizar los procesos. ¿Mm? No los juicios inmediatos. O peor, que yo a través de lo que me ha pasado en la historia, yo ando haciendo juicios por todo aquello que no me parece, según mi experiencia de vida. No puedo hacer eso. Debo tener mucho cuidado en esos procesos. ¿Qué más como introducción? Hay muchas formas de pensar, pero no todas son pensamientos coherentes. No siempre son coherentes. Yo puedo pensar y no tomo en cuenta muchos factores. Ni siquiera soy sistemático. No tengo metodología para pensar. Yo pienso porque pienso del hígado. Pienso lo que me da hacia ahorita, lo que me da la gana. Hay que tener cuidado, porque tengo poder, peor aún. ¿Ya? Con todo respeto, ¿va? Uno se encuentra con un montón de obispos que creen que porque tienen poder, pues automáticamente ya piensan bien. Pues no, el poder no te da pensamiento, ni el puesto. Es la capacidad lo que te da eso. El pensar necesita tener objetivos claros, hacia dónde voy a guiar mi pensamiento. Tiene elementos lógicos, metódicos, para que todo esto sea correcto. O sea, en primera idea, pensar no es tan fácil. ¿Mm?
Cuando digo pensar es manifestar el pensamiento, porque yo puedo pensar muchas cosas en mi mente, pero cuando manifiesto el pensamiento, eso es lo que tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, tenemos muchas formas de pensar que no son correctas. Escepticismo, ¿no? No creo en nada, me vale, ¿ya? Y si creo es porque me dan dinero, ¿no? Es decir, muchas iglesias, perdonen, ¿va? Muchas iglesias cristianas o muchos movimientos de la iglesia católica, lo que los mueve es el pisto, lo que los mueve es el negocio. Entonces, aquí no hay pensamiento correcto, ni coherente, ni sistemático, ni lógico. ¿Con respecto a qué? Con respecto al cristianismo, al evangelio mismo. Y la otra forma de pensar es el esteticismo, tan de moda hoy. No es lo estético, porque lo estético es el ordenamiento de las cosas tal como son en la naturaleza, pero hay que ordenarlas, que va primero, que va segundo. Esteticismo es la manera reductiva de ver las cosas, el placer, ¿no? La apariencia física. ¿Cuántos complejos pasa el ser humano en su vida? Porque es pelón, porque es gordo, porque es bajo, porque es feíto, porque parece indígena, te dicen, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto. ¿Y cuántos complejos maneja de locura una persona que nació rubia, ojos verdes, alta, buen cuerpo, bonita, ¿no? ¿Cuántos complejos andará desperdigando por todo el mundo cuando dice que él es mejor que la otra persona? Peor aún en los esquemas religiosos, tener esa separación en que este viene de la sierra, este viene del monte, pero este viene de la ciudad. Cuidado con esas formas de pensamiento. O los consumistas, el pensamiento consumista. Eso no hace falta explicar mucho, ¿ah? Tan plagado en nuestro mundo. El pragmatismo, que lo que me interesa es hacer cosas. La calidad de las cosas no es importante, hacer cosas, pragmático, ¿no? Crear movimientos, llenar estadios. Pero estoy hablando en términos religiosos, por ejemplo, para que nos caiga bien el ejemplo. Imagínate tener que tener lleno un estadio y hablar de la palabra de Dios y todo el mundo levantando la mano. Claro, ese tipo de pragmatismo son fantásticos, pero ¿qué tipo de conversión vas a conseguir en eso? Hacer llorar a las personas no siempre es conversión. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Las conversiones siempre vienen por una experiencia fuerte con Dios, que tiene que ver con los hermanos, el sufrimiento de los hermanos. Yo me voy a convertir cuando veo ese tipo de experiencia, pero por crear cosas y crear aspectos y movimientos y por aquí y por allá no hay. El pragmatismo es un error muy fuerte en la vida religiosa. Cuando digo vida religiosa no me entiendan congregación religiosa, digo el pensamiento religioso, ¿no? Que es todos los cristianos. Está en la falacia, ¿no? Uno cuando quiere presentar algo, no, vos callate porque vos sos fulano de tal y vos también sos ladrón, ¿ya? Entonces eso se llama falacia ad hominem. Yo ataco a la persona, no ataco el pensamiento. Y hay falacias de todo tipo, por ignorancia. Yo hablo por ignorancia. Como tengo poder, yo hablo, pero soy ignorante del tema, pero como todo el mundo tiene que escucharme, entonces sigo hablando. Hay un montón de falacias. Ustedes buscan en internet, ¿no? Falacias, tipos de falacias, y se darán cuenta cuántos errores uno comete en la vida. Adverecundia, ¿no? ¿no? O porque estoy molesto, hablo y como digo las cosas, así deben de ser, ¿ya? El idealismo, esto es otro modo de pensar muy fuerte y muy equivocado. Lo que yo pienso en mi idea no es lo que está pasando en la realidad. Tengo que analizarlo en la realidad. Yo puedo pensar muy bonito, pero eso es idealismo. Los idealismos son fantásticos para mover, ¿no? Grandes motores en la historia, pero de algún modo no son del todo correctos porque simplemente está en la mente. Imagínese un Hitler, ¿ya? Adolfo Hitler, el dictador alemán que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Una idea
que está unido a todo el partido nazi, todo el grupo este de ricos de Alemania del tiempo. ¿Ya? Esa idea, que es idealismo, provocó la muerte de no sé cuántos millones de personas. Si juntamos los civiles, los militares, los campos de concentración, donde murieron 6 millones de judíos, etcétera, por una idea. Cuidado, las ideas son fantásticas, pero hay que manejarlas bien y hay que aterrizarlas bien. El materialismo es la contraparte del idealismo, lo opuesto, ¿no? Yo hago estas cosas, porque yo hago estas cosas, soy fantástico. ¿verdad? Podríamos decir, yo soy franciscano. ¿Por qué soy franciscano? Ah, porque yo siempre ando predicando a Francisco de Asís. Eso no te hace ser franciscano. Está muy lejano al carisma. El carisma es de vivir. El carisma no es de hablar. Y ahí está el problema. Bueno, estos son ejemplos de cuántos, muchos ejemplos podríamos decir que no por pensar y decir lo que pensamos, estamos hablando correctamente. Vamos a ver habilidades, ¿no? Del pensamiento crítico. La primera habilidad que uno tiene que conseguir es interpretar. Y esto no es tan fácil. Interpretar es relacionar las ideas o situaciones de diversa índole para obtener un significado coherente. A eso le vamos a llamar interpretar. Pues sí, quiero interpretar un texto bíblico. Yo voy a relacionar ideas de exegetas. Luego lo relaciono con la situación que vive el biblista o vive el escritor sagrado, ¿no? Propiamente, ¿ya? Luego lo relaciono con la vida real, con lo que está pasando en América Latina, en cada país donde vive, en cada región, ¿no? Para que tenga un significado coherente, podríamos decir salvífico, podríamos decir liberador. De otro modo, yo interpreto, no sé qué interpreto, ¿ya? Bueno, he escuchado hasta predicas que lo que hacen es tergiversar totalmente la idea del evangelio y hacer un evangelio a su imagen y semejanza de su pensamiento. ¿Ya? Habilidades del pensamiento crítico requiere evaluar diversos parámetros. No solo debo de medir las cosas desde mi mundo religioso. Yo tengo que ponerme en los zapatos de un ateo también. Y tengo que ponerme en los zapatos de un creyente, pero a medias. O un no creyente total y que no se dictamina ateo. Eso es ver diversos parámetros. No es lo mismo vivir la vida desde un convento, perdónenme, para los que viven en conventos, ¿no? O casas o lo que quieran llamarse. ¿no? No es lo mismo vivir que vivir en la calle, que vivir en el día a día del pueblo. Son otros 100 pesos. ¿Y por qué es interesante? Porque estoy viendo los parámetros. Debo de ver los parámetros de diversas formas. Necesito evaluar interferencias, obstáculos que están dentro de mi análisis. ¿Qué me obstaculiza? Pueden ser pensamientos, pueden ser caprichos, ¿no? Pueden ser obstinaciones, lo que se llama, ¿no? En metodología paradigmas, que son formas de pensamiento que obstaculizan la manera como yo interpreto las cosas. Abandonar el método de pensar en negativo. Inmediatamente yo veo, no, es que este no sirve. No, es que este viene de tal parte. No, porque o sea, inmediatamente yo tengo el pensamiento ya negativo o predispuesto a que las cosas van a fallar. Si así son las cosas, no voy a ningún lado con eso. Todo tiene un defecto, todo tiene un fallo. ¿verdad? Nadie lo hace como yo. O sea, cuando decimos este tipo de frase, comienza a crear pensamiento, pero distorsionado totalmente. No supravalorar los sufrimientos y emociones. En psicología se maneja esta frase. Sentimientos, emociones y sensaciones son cosas pasajeras. Se van pronto. Así como viene, se va. ¿Pero por qué? Porque eso es volátil en la vida humana, en la cabeza del humano, en todo el cuerpo humano. Es volátil.
los sentimientos. Vos podés ir a un retiro con todo el perdón y la disculpa, el ejemplo que voy a poner. Podés ir a un retiro y podés tener un tema grandioso, ¿no? Un buen predicador y te ha hecho llorar y te puso a llorar. Como cuando veíamos la película La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Fuimos a ver la película y yo pensaba que solo yo estaba llorando en la película. Cuando me di cuenta y encendieron las luces para salir todos de la sala de cine, pues todo el mundo está llorando. Y salimos todos callados, porque estábamos llorando. Pues sí. ¿Y por qué estás llorando? Pues sí, porque golpearan al Señor. Y lo vi, no es lo mismo que te cuenten, que lo leas, que lo veas, ¿no? De una forma gráfica, como una película. Sí, pero eso es una emoción, ¿ya? Te aseguro que dentro de media hora después estabas cenando y se te olvidó el sentimiento. No confundas sentimiento, emoción con amor. ¿Mm? Tampoco no es que no tenga sentimiento y emoción el amor, pero no se reduce al sentimiento y la emoción, ¿no? Como una cosa tan sencilla, el enamorarse. El enamorarse es para todos los seres humanos, todos los seres humanos. Y los religiosos y las religiosas no se enamoran, ¿cómo no? Deben de enamorarse. Otra cosa es que no accedas a eso porque tu estilo de vida es otro. Si sos coherente, no podés hacer eso. Ahora, si sos coherente, pues viví como podás, ¿verdad? Ahí viene la decisión propia. ¿Qué quiero yo vivir y qué quiero hacer? No por sentimientos, sino por opciones, por amor. Darle cabida también, otra habilidad, darle cabida a lo intuitivo, ¿no? A mujeres son más sutiles a este aspecto, lo intuitivo, eso que se siente previo, se capta, no se sabe cómo es ni se tiene un concepto, pero saben que hay algo aquí, que está unido también al sentir humano. No significa que los hombres no lo tengamos, pero sí hay más intuición en lo femenino que en lo masculino. Bueno, avancemos. Objetivo del pensamiento crítico: evitar las presiones sociales y las inclinaciones personales que conducen a la estandarización. ¿Qué es estandarización? Hacer de la misma manera todos lo mismo. Cuidado, ¿ya? Es que así se hacen las cosas. No, las cosas no se hacen así. Las cosas las hiciste vos así, ¿ya? Ahora hay que dejar que ellos hagan las cosas como ellos lo comprenden, como lo quieran hacer. ¿Mm? Es que en el libro de texto dice, el libro de texto y todo lo que querrás decir, ese libro de texto no vivió con lo que estás pasando en tu realidad. Así que hay que tener mucho cuidado con estandarizar pensamientos o conformismos para descubrir los distintos engaños a los que son sometidos los seres humanos en la cotidianidad, ¿ya? Por eso el pensamiento crítico busca eso, evitar presiones sociales, inclinaciones personales, a estandarizar o conformarnos a una manera que al final terminamos engañados y engañando a los otros seres humanos en las cosas cotidianas, ¿ya? Y peor, bajo una mirada sesgada, ¿sí? Destruida, desquebrajada de la ciencia, ¿ya? Por eso invita al pensamiento científico. Bueno, pensamiento crítico que implica, primero, dudar de todo lo que se lee, se escucha, se siente, se observa, ¿m? Como interpretación personal o colectiva. Es que la mayoría está diciendo esto, tened cuidado. No porque la mayoría diga, significa que es lo correcto. Tampoco es correcto lo que yo digo. Hay que tener un proceso de duda. Duda es método. La duda no es mala. La duda es en sí misma un método. Si la duda acompaña una intención negativa, entonces la duda es maldad. Pero si la duda es simplemente un elemento de querer descubrir cosas, la duda se vuelve método.
¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto lleva a conducir a comprender o contener dónde está un error. O peor, nos puede desfigurar nuestra realidad. La realidad, según Husserl, es un alemán, es un filósofo alemán del siglo XX, la realidad admite 5 parangones, 5 elementos, podríamos decir. Mi realidad, ¿verdad? Que le hay que tener mucho cuidado. Tu realidad, que es la del otro, nuestra realidad, que es la de nosotros, lo que estamos viviendo, un aspecto de la vida, o vuestra realidad, ¿no? Que son ellos, pero no yo. Eso es vuestra realidad. Y la realidad simplícita. ¿Y eso qué significa? Lo evidente, sin análisis, ¿no? Sin interpretaciones, lo que está pasando. Por eso el texto de Mateo 25, si no mal recuerdo, del 16 por ahí en adelante, de tuve hambre, tuve sed, ¿no? Estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba, ¿qué? Enfermo. No me fuiste a ver, no me vestiste, no me diste de beber, no me diste comida. Si no me diste todo eso, eso es evidente, ¿no? Como el relato del samaritano, del buen samaritano que se llama, ¿ya? Pues ahí está, es evidente, él está tirado al camino. Lo que es evidente es eso, la realidad implícita, ¿ya? No le interpretemos más, ya está dado. Complicamos la vida cuando interpretamos. Hay que analizar, hay que sopesar, hay que usar ciencia, hay que usar esto, método, sí, pero también parte de la realidad es lo que ya está ahí, lo evidente. Como por ejemplo, ¿va? Aquí estoy viendo la cámara de una hermana, ¿va? Según el velo, pues está en voto temporal. ¿Va? ¿Está bien? Pero puede ser que la hermana superior le esté diciendo, aquí, allá, es que la vida es así, la vida es acá, la santidad, mira, hija, aquí, y te da una construcción bastante fantástica de la vida religiosa. Pero ella tiene una cara de amargada. Un ejemplo, me estoy agarrando a la realidad, un ejemplo. ¿Cómo puede eso tener sentido si lo que me está diciendo yo no lo estoy viendo en la casa? No tiene sentido, ¿no? Eso es lo evidente, ¿no? Así que tener mucho cuidado con las cosas. Diversos tipos de pensamiento crítico. Vamos a ver rápidamente el pensamiento divergente, el pensamiento creativo y el pensamiento complejo. ¿Ya? Vamos con el divergente. Pensamiento divergente es lo que discrepa, lo que discorda o lo que separa del pensamiento común. Pensamiento común es lo básico, ¿ah? Lo básico, lo que adquirimos propiamente en un conglomerado social, el común de los mortales que piensa de una manera, ¿ya? Para buscar alternativas o posibilidades creativas, es lo que busca el divergente, ¿ya? Esto que es básico, yo no estoy de acuerdo. Yo no siempre voy a estar de acuerdo. Yo me separo del común, no para sentirme importante, sino para pensar distinto, ¿ya? Es que el pueblo unido jamás será vencido. Sí es cierto, pero no es cierto al mismo tiempo. Porque el pueblo, si no se instruye de leyes, si no se instruye de procesos históricos y de elementos críticos, ¿no? Y de lucha de una manera más que inteligente, entonces toda esta lucha puede terminar en nada y puede terminar en frustración, ¿no? Quizás las luchas tienen que pasar de la calle al juicio, ¿no? Y del juicio a la denuncia moral, pública. Pues sí, a hacer con conferencias, hacer otro tipo de cosas, que se puede seguir haciendo la lucha en calle, la marcha o lo que sea, pero hay que buscar otro tipo de alternativa, porque siempre se ha hecho eso y el común hace lo mismo. El pensamiento divergente te dice hay que buscar alternativas y posibilidades creativas.
y diferentes para solucionar los problemas. Si ves que no te da pie con bola, es decir, no funciona el método, entonces cambia de método. O sostiene este e incorpora otro. El pensamiento divergente fue acuñado por el psicólogo maltés Edward de Bono. ¿Ya? Un poco para entender qué es pensamiento divergente. Eso me pasó, ¿no? Nos pasó aquí en la familia, en nuestra historia. Cuando te dicen, mira, ¿qué le pasa al niño? Tiene temperatura, tiene esto, tiene lo otro. Y vamos donde el médico y dice, denle acetaminofén, denle tal cosa, denle este medicamento. Y ves que no funciona. Y que va pasando un día y que no baja la temperatura. Y que esto que lo otro. Bueno, así como experiencia personal, fuimos donde un médico, una doctora, y nos dice, báñenlo con las 7 hierbas. Ah, una doctora que nos esté diciendo, báñenlos con las 7 hierbas. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? La autora es bruja, entonces. ¿Qué pasa? ¿Ah? Es decir, el concepto, ¿cuál es? Forma de organizar los procesos de pensamiento a través de estrategias no ortodoxas, generando ideas que escapan del pensamiento habitual. Si estamos acostumbrados a guiar nuestro pensamiento de una sola manera, entonces es por eso que no funciona la cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hasta la iglesia te predica esas cosas, pues. No andes haciendo cosas de brujería, no andes haciendo, no uses hierba, mejor pedirle a Dios que no sé qué. Bueno, después, un poco metido en este rollo, sin hacerle cuento largo, compré las 7 hierbas en el mercado, me costó una nada, chistoso, había gastado un montón con médico, costó una nada las 7 hierbas, bañamos al niño, a la niña en ese entonces, ¿ya? Y santo remedio, se acabó la enfermedad. Después uno incorpora, a ver, ¿qué son las 7 hierbas? Son 7 hierbas, ¿sí? Que están en el campo o que las puedes cultivar. Combina estas hierbas y ponerlas a cocer y sentí el olor, inmediatamente vos sentís como que fuese una droga, como que te activa todo el cuerpo. Reintegra, no sé qué cosas tienen los componentes de esa hierba. No le metas maldición ni que 8 cuartos. Las hierbas por sí mismos son creación de Dios, pero juntas hacen una combinación química que reactiva el sistema, ¿no?, neurológico y reordena todo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, los indígenas lo sabían por miles de años. Vinieron los españoles junto con la Iglesia Católica y dijeron que todo eso era, ¿qué? Santería, eso era Satanás y todas esas cosas. Y destruimos toda esta tradición y este conocimiento ancestral, ¿ya? De poder curarnos por muy pocas cosas, ¿ya? Pero ahí va el problema. No pensés como piensa comúnmente los demás. Hay que buscar nuevas formas de pensar y no te sientas mal por buscar nuevas formas de pensar. Pensamiento divergente, como un ejercicio, les pido, observe la siguiente imagen que a continuación voy a colocar, ¿no? Pido un voluntario. A ver, ¿quién quiere ser un voluntario? ¿Quién dice yo? No se peleen, solo uno. Que diga yo. Un voluntario. A ver, hermanas de la Purísima, una de ellas, ¿eh? A ver, acérquese a la cámara, sin miedo, lo más cerca posible. Tampoco no tan pegada a la cabeza a la cámara, pero acérquese bien a la cámara, porque lo que le voy a enseñar, pues tiene que verlo bien. Entonces, trate de encontrar ¿qué? El punto, uno de los 5 puntos negros al centro. Y con la vista, pues comience a moverse de un círculo, de un punto a otro punto. ¿Ya? Pero trate de mover la vista, pues rápido, ¿da? De un punto a otro punto. ¿Mm? Otra forma es acercarse y retirarse. ¿Ya?
pero estar moviendo de un punto a otro punto. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? Pregunto entonces, hermana, ponga el micrófono. ¿Se mueve o no se mueve el círculo? Sí se mueve. ¿Está segura de lo que me está diciendo? En mis ojos ven que se mueve. Sus ojos le dicen que se mueve. Es una ilusión, ¿va? Porque en realidad está diseñado para que tenga el efecto visual y que el cerebro reconozca que se mueve. Pero en realidad uno pone fija la mirada en un punto y uno dice, esto no se está moviendo. Es simplemente una apariencia de movimiento. ¿Ya? Porque eso es cierto, no se mueve, no estoy moviendo, tiene animación esto. Pero ¿cuál es la discusión? Es que así funciona nuestro pensamiento. Yo a veces estoy tan clavado en una cosa, que así son las cosas, que no soy capaz de moverme, no moverme a otro círculo. ¿Ya? Creo que es lo que yo sé, es lo más importante. No, yo tengo que cotejar las cosas o compararlo con otro. Preguntarle a un sociólogo, preguntarle a un psicólogo, preguntarle a varias personas que me echen la mano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Ya? Según sea el tema. Y así entonces encontraré, ¿ya?, una manera. Por ejemplo, si quieren, yo sueño, ¿ah?, pero sueños son sueños nada más. Yo sueño que las homilías de los días domingos no sean homilías solo del padre, del sacerdote de turno. Yo sueño que algún día el padre dé permiso a un laico, a un especialista, para que trate un tema social, un tema político, un tema de salud, un tema, qué sé yo, ¿verdad? Y que pueda orientarle científicamente al pueblo sobre las cosas, porque tengo que salirme de los círculos. Cuando yo comienzo a salirme de los círculos, entonces soy capaz de entender que las cosas no son solo como las veo, y peor, que me estoy engañando, como lo hacemos con el caso del círculo. Bueno, hasta ahorita, preguntas. Preguntas. Vamos a evacuar preguntas o alguna idea. Pueden usar el símbolo de la mano, ¿ah?, quien se anime a hacer una pregunta. ¿No? Por el momento no hay nada. Ok, entonces avanzo, ¿eh? Vamos con el pensamiento creativo. ¿Qué es eso del pensamiento creativo? Bueno, un poco la imagen pueden ver, una naranja que su cáscara es azul. Esto puede funcionar en una persona que está construyendo publicidad, pero inmediatamente ya captó la atención. No he visto yo naranjas azules. Si las hay, no sé dónde están. ¿Ya? Es la facultad de crear, de introducir por primera vez algo que ayudará a entender un problema o que solucionará dicho problema. Es decir, yo tengo que cambiar los modos como presento las cosas. De otro modo. Si no funciona de este, pues lo presento de otro modo. Pues sí, un payaso que no haga reír, yo no sé qué pasa con ese payaso. Que cambie de profesión el pobre. Porque el payaso por sí mismo, su cara, su modo, su forma de hablar debe hacer reír por sí mismo. No hace falta que el payaso cuente el chiste. Ya tiene que haber, solo con el gesto, la forma, ¿no? Si no funciona, entonces cambio. Cambio de payaso. Yo contrato a otra persona, ¿ya? Por primera vez, ¿no?, tratemos de introducir nuevas formas de pensar que nos ayudarán a entender el problema o solucionarlo. A continuación, apliquemos un ejemplo, ¿no?, de nuestra vida. Aquí les doy los pasos. Piensen cada quien, ¿no? Si tiene un papel, mejor todavía.
Piensen en 5 personas que son importantes para ustedes. 5 personas con su nombre concreto, ¿ya? Pero que al mismo tiempo son personas que, no digo que te caen mal, pero que te quitan energía, te genera problemas. Son importantes, pero te generan problemas, ¿ya? Otra forma de decirlo es que te roban energía. Pues sí, te provocan tristeza, o te provocan cólera, o te provocan temor, miedo, o te provocan angustia o frustración, o qué sé yo qué es lo que te provoca. Pero para cada uno, con su nombre, te genera un problema, ¿ya? Entonces, con estas 5 personas, yo hago este esquemita, ¿ya? Hago este esquema. Pongo aquí el persona 1, su nombre, persona 2, su nombre, persona 3, su nombre, 4 y 5. ¿Ya? Y al centro estoy yo, porque soy el afectado. Porque si no sintiera que ellos son problema, entonces yo no podría, pues, sentir, ¿no? No podría colocarlo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Colocar una nota del 1 al 10 a cada uno de las personas, de estas 5 personas. Sume el total de los puntos, que en todo caso, si le pones 10, no puede ser posible. Bueno, sí puede ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 significa que te roba toda tu energía. Esta persona es nefasta para vos, pero que es importante al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque convive, porque está ahí junto, porque está en la pastoral, porque está no sé dónde. Entonces, si en el caso que sume 10, entonces sume el total de puntos y divídelo entre 5. ¿Ya? Ahora, no creo que sean 10. El resultado es la energía vital que andas cargando. ¿Ya? Si te roba el 100% de la energía, ahí sí está complicado. ¿Ya? Está complicadísimo el asunto. Si te roba el 5%, el 6%, el 7%, o sea que parece ser que tu vida está más pendiente y más angustiada de lo que le dicen las otras personas, de lo que están caminando, pensando, ¿no? Planteándote las otras personas y no lo que realmente estás analizando y siendo creativo en el pensamiento. ¿No? Ahí está la discusión. Bueno, no lo vamos a hacer, sino que ahí se los dejo, ¿no? Esa es una herramienta fácil para entender cuánta energía cargamos nosotros, cuánta energía nos quitan los demás, porque vivo pendiente de qué va a hacer el otro, qué va a pensar, qué me va a decir, ¿Mm? Con qué cosa me va a salir. Pensamiento creativo es también como esto, ¿no? Los niños dicen que son las personas más creativas de toda la historia. Y se le quita la creatividad cuando van a la escuela, porque son los profesores los que le van a decir que esto no se hace así, esto se hace de esta manera, agarre el lápiz de esta manera, y que esto lo otro, eso no lo haga, aquí ya no, no, siéntese, cállese, levántese, váyase, ¿va? Ahí rompiste y destruiste el pensamiento del niño creativamente. Pensamiento creativo busca provocar, obtener habilidades para formar nuevas combinaciones de ideas, para responder a una necesidad o solucionar un problema. Creativamente, niños lo fuimos. Cuando se nos meten los años, la sociedad y las normas y un montón de cosas, dejamos de ser creativos. ¿Ya? Pensamiento creativo tiene doble fuerza interna, porque al final lo que va a funcionar en algo de nuestra vida es lo que viene dentro. ¿Ya? Y lo que realmente uno se gratifica o recibe, ¿no? Por lo externo. Pero si solo si recibo lo externo, internamente estoy mal, entonces aquí no hay una correspondencia. El pensamiento creativo se utiliza en muchas ciencias y artes. Por ejemplo, en relación entre música y el inconsciente humano. Hay muchas cosas interesantes. A ver, ¿quién se anima como voluntario? Ponga su mano o levante, ¿qué? La mano para indicarme quién quiere ser voluntario.
No peleen, solo uno. Ponga la manita o haga la seña. Pues. Ahí está. Joseba, adelante. Y luego la hermana la Purísima. Hay para dos, no tengan pena. Vamos con Joseba. Voy a poner una música, ¿ya? Y usted después me dice qué sentimiento le despierta la música. Por favor. Vamos ya. Muy bien. A ver, coméntenos. Serenidad, gozo, me remite a tiempos pasados, la misión es, bueno, también a un plan, digamos, como que ha influido bastante en mi vida esta canción o esta música, la película, todo el conjunto. Gracias por haber elegido esto. Me Gracias da a usted. gozo, sobre todo gozo. Claro, hace un joven que escuche una canción de esta le podrá parecer aburridísimo. ¿Ya? Qué tedioso eso, no hay ritmo, uy, qué barbaridad. Pero es que quizás no nos han instruido en la cultura, en el arte, porque así como me muevo con ¿qué? Reggaetón, ¿va? O una salsa o qué sé yo, también debo ser instruido en cosas de toda la complejidad humana, porque hay sentimientos, es decir, lo que se llaman en cine los soundtrack, ¿no? Los sonidos de las películas. Los sonidos de las películas tienen que ver con lo que está pasando en la película. Ese es un arte extraordinario. Claro, esta composición es de, como bien decía José, es de la película La Misión, ¿no? De las reducciones que estaban allá en el Paraná, ¿no? Y que Sí. tuvieron conflicto, ¿no? Los jesuitas, etcétera. Bien, vamos con la hermana de las Purísimas. ¿Eh? Siguiente canción. Bueno, esta quizás no la reconocerán, pero no es importante. Los sentimientos.
A ver, hermana, adelante. Bueno, voy a decir lo que escribí, todo lo que fui sintiendo. Bueno, al principio sentí como que era una marcha, había fuerza, con un poco de guerra, conflicto, fuerza, miedo, como si estuviera escondiendo o huyendo de algo. Interesante. ¿Sabe de qué película es? No, No. A no. ver, ¿quién del público sabe qué película es? ¿O a qué referencia hace de la película? Pues porque no es propiamente solo una de las canciones de la película. Una de Star Wars, pero no me acuerdo cuál de Star Wars, Correcto. pero me parece que era una de Star Wars. Casi en todas sale cuando aparece Darth Vader. Es el... Aquí está, adelante, hermanos, de postulantado de Comayagua. Ese es el soundtrack de meramente el personaje de Darth Vader, que se estrenó en la cuarta película bajo la dirección de John Williams. Así es, correcto. O sea, es la marcha imperial, ¿no? De este personaje de la Guerra de la Galaxia. Pero lo interesante es lo que dijo el hermano, o sea, sin saber la película, que es doblemente interesante, describe lo que está pasando. ¿No? Miedo. A ver, repítala la lista de los sentimientos, por favor. Marcha, fuerza, guerra, conflicto, fuerza, miedo, como si se estuviera escondiendo o huyendo de algo. Así es. Ahí va la vida. ¿Qué es importante dentro del pensamiento? Esto es que de algún modo, no solo propiamente la música, sino hay que entender que dentro de los contenidos que damos, ¿ya? Hay sentimientos, no solo son contenidos. Por eso es que yo prendo música para hacer una actividad física o qué sé yo. Así me entretengo y le pongo más emoción. Pues sí, es así, porque de algún modo esto que está despertando las composiciones musicales, esos son sentimientos de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces yo quiero despertar sentimientos, pues puedo usar melodía, pero lo más importante es que debo despertar la creatividad, ¿ya? De estas cosas. Un poco lo que decíamos acá, ¿no? En muchas ciencias, por ejemplo, la relación entre música y el inconsciente humano. Puedo usar todos estos referentes. El inconsciente humano es fantástico, ¿no? Con una música despierto, con una frase, con intención. Bueno, vamos avanzando. Pensamiento creativo rechaza las alternativas obvias, lo que el común va diciendo, ¿va? Lo obvio, lo que siempre se ha hecho, y corre el riesgo a presentar su propio conocimiento. Porque eso es un riesgo. Cuando yo digo, momento, no estoy de acuerdo, me parece que la vida puede transcurrir de otra manera. Eso es audaz, porque no siempre la gente te va a ver bien cuando vos estás de algún modo siendo creativo. ¿Ya? Esto implica trabajo, sacrificio, tiempo vital para poder lograr creatividad. Características del pensamiento creativo, originalidad, como aquí está, ¿no? Todos los niños haciendo papelitos con páginas de papel blanco. Perdón, avioncito, ¿ah? Avioncito con páginas de papel blanco. Un niño lo hizo con páginas de papel rojo. ¿Ya? El profesor les dice, tírenlo de este lado. El niño lo tira de otro lado. ¿Rompe las normas? Sí. ¿Cuál es el problema? La originalidad es lo importante. Siguió el mismo esquema, pero no hace lo mismo que hacen los demás. Flexibilidad. Necesitamos gente madura. En el pensamiento crítico no es tan fácil porque necesitamos madurez. Porque la flexibilidad necesita un poco cordura. Personas estables emocionalmente. Personas déspotas, personas inflexibles. ¿Ah? No funcionan el pensamiento creativo. Liderazgo en tomar la iniciativa. Si nadie habla, entonces yo hablo. Pero no porque yo quiero salir adelante y que digan que soy fantástico o que me aplauda. Es que es necesario cuando hay un problema y nadie ve la solución, yo debo de hablar si tengo la idea. ¿No?
El psicólogo Howard Gardner sostiene que una persona no es creativa en colectivo. Ya está. Una persona no es creativa en colectivo, sino que es creativa en una cosa particular. Nunca seremos creativos en todo, ¿ya? En todas las cosas es imposible, pero sí en una cosa particular. Una persona siempre se destaca por algo. Hay que ponerle atención. ¿Qué? El pensamiento creativo impulsa una actividad creativa en tu comunidad, ¿ya? Por ejemplo, saluda a todos. A mí me dio vergüenza una vez que fui a un retiro de unas hermanas que estaban hablando bien bonito las hermanas, que el amor al prójimo, que no sé qué, que no sé cuánto, de aquí que allá, que la solidaridad, bla, 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 bla. Fuimos a misa a mediodía y en la tarde íbamos a continuar con el retiro. Perfecto. Y estaba una persona fuera de la iglesia pidiendo comida. No estaba pidiendo limosna, comida. Hermanas, regálenme comida. No he comido. Ni una de las hermanas ni siquiera lo volteé a ver. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, hay que introducir elementos más claros de nuestra vida, que nos digan que somos distintos, que no somos seres humanos corrientes. Pues sí, tenemos un espíritu y tenemos una carga, tradición, etcétera, ¿no? Una espiritualidad franciscana, todo lo que querrá. Entonces hay que hacer algo, hay que impulsar creatividad, saludar, ¿no? Hacerte cargo de algo, limpia algo que siempre está mal puesto, mal sucio, lo que sea, saluda a quien nadie te saluda. Esa es la intención. Saluda a quien no te saluda y síguelo saludando por toda la eternidad, man, aunque no te salude, ¿ya? ¿Qué más? Detente, observa. No andes rápido, detente, observa todo. No veas problemas, ve soluciones. No te hagas conflicto con las personas, ¿no? Hacete conflicto con lo que hacen las personas, que eso es lo que está mal. La persona no. La persona, es hijo de Dios. Aunque sea el mil vergüenza, el dictador de turno o quien sea que sea. Es lo que hace la persona lo que debo estar en contra, no con la persona. Bueno, otro espacio, preguntas. Otro espacio para preguntas, si hay. ¿Alguna inquietud o alguna idea que quieran manifestar? A ver, levante la mano. O lo Hay una postulantes. mano levantada en el postulantado de Comayagua. Sí, ya, pero no sé si es de ya rato que tienen la mano o quieren preguntar, pues no pasa nada, adelante. Nada, pues ya están bien calladitos todos. Bueno, vamos adelante. Entonces, el último aspecto es el pensamiento complejo. Pensamiento complejo, aquí le pongo hasta el título del libro, Edgar Morin, es el primero que va a hablar de estos elementos, ¿no? El pensamiento complejo. El pensamiento complejo fue acuñado por este filósofo francés y refiere a la capacidad de interpretar distintas dimensiones de lo real, sin meternos a la especulación científica y las teorías de las cuerdas y todas estas cosas en la dimensión de la física, sin meternos a eso. Edgar Morin nos dice que en la vida cotidiana, real, que sucede en todos los momentos de nuestra vida, historia, lo que sea, hay dimensiones, hay diferentes formas de verlo, ¿no? La realidad es multidimensional, interactiva y aleatoria. Lo que le está pasando a Joseba no es lo que me está pasando a mí. Las preocupaciones de él no son las mías. ¿Mm? Lo que le pasa a la Semana de la Purísima, lo que le pasa a los postulantes que van iniciando su proceso franciscano, ¿no? Lo que le pasa a los hermanos de Santo Domingo o de Haití, no es lo mismo, pero de algún modo tendríamos que sentir con ellos lo que está pasando. De algún modo tendría que tener claridad de todas estas dimensiones que suceden. ¿Cómo le hago?
Para eso necesito introducir algunas características de pensamiento complejo. ¿Ya? Que la realidad no es la que yo vivo, es la interactiva, la que viven otros, la que está pasando en mi país, lo que está pasando en otro país. Aleatorio. Podríamos decir que es al mismo tiempo que lo que pasa en un lugar, también pasa en otro lugar. ¿Ya? Y se complica el pensamiento. Esta es una nueva forma de ver la reflexión. Por ejemplo, ¿va? En la Edad Media era fantástico esto. El profesor acá y los alumnos escuchando en su escritorio. ¿Ya? La clave es articular distintos conocimientos a través de varios enfoques o métodos. Si este era el único método para aprender y lo que más o menos recordaremos historia de la iglesia o qué sé yo, pues los pobres de Edad Media tenían que tener una mente prodigia, una memorización de las cosas fantásticas, porque así era la forma como te podía graduar, recitando tal las normas y las ideas, ¿no? Como se ha enseñado. Y si no las decís como se ha enseñado, entonces, bueno, la pregunta, ¿quién se graduaba de doctor en teología o en filosofía en la Edad Media? Eran muy pocas personas. El común de mortales se quedaba con licenciaturas, si es que la lograban sacar, porque el método no cambiaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el pensamiento complejo? Rompe con los métodos, ¿ya? O usa distintos métodos para luego encontrar soluciones. Bueno, eso ya lo está diciendo la teoría de la psicopedagogía, ¿no? Pensamiento complejo está relacionado con la epistemología de las ciencias, que es la utilidad última. Aquí hablamos de epistemología de la ciencia. Por ejemplo, un maestro que da ciencia, perdón, literatura, ¿no? Creen que maestro de literatura es aquel que sabe de las obras literarias, sabe del proceso histórico, de los escritores, qué sé yo, aquí y allá, y maneja de memoria ciertas obras en su mente y pone a trabajar a leer y qué sé yo, y que hagan poesías. Y uno cree que eso es. Cuando uno le pregunta al epistemólogo de la ciencia, de las letras, de la literatura, entonces es toda otra cosa. Dice, este tiene que enseñar el gusto por leer. ¿Cómo lo debe hacer? Este es el epistemólogo de la ciencia. No es aquel que simplemente conoce. Puedes tener un profesor de matemática, fantástico, de memoria, sueña con las fórmulas el hombre. ¿Va? Le pones una fórmula, se desarrolla de esta manera. A se multiplica con B, por tanto B es igual al cuadrado se descompone en una figura, X menos 1 te da la respuesta. Y todo el mundo que era estudiante en matemática decía, qué fantástico, qué bárbaro ese tipo. ¿Ya? Ya nos quedó, ¿no? Ahora, copiarlo. Empezamos a copiar todo. ¿No? Ahora, hacer tal ejercicio, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Y cómo no lo puedo hacer? Si lo acabo de hacer, te dice el profesor de matemáticas. Sí, pero lo que usted sabe no lo sé yo. ¿Y cómo lo hizo? No lo sé. El epistemólogo de la ciencia es el que te dice cómo se debe enseñar matemáticas. No es mostrarle un ejemplo, sino es cómo entra en el cerebro de cada ser humano. Enseñar matemáticas debería ser fácil, porque es un pensamiento que va paso por paso por paso. ¿no? Pero el gusto de cada paso no te lo da el de matemática, porque no sabe hacerlo. Y así podemos hablar del de sociales, de ciencias biológicas o naturales, que podríamos llamarlo, según cada país, no pueden enseñar. Ese es el punto medular. Pensamiento complejo nos dice que no solo hay que saber, sino hay que saber enseñar. Y este es otro lado de la ciencia. Lo complejo etimológicamente, ¿ya? Viene de este vocablo griego fancy, que significa tejer. Y es bonito, ¿no? El símil, porque el tejer es un hilo que va conectado con otro hilo, ¿ah? Y así va el tejido, ¿ya? En sentido en sí mismo el hilo no tiene sentido, sino que el hilo tiene sentido porque va
amarrado. Por eso ese tejer, entretejido con, ¿ya? Entonces, para poder encontrar eso, yo tengo que buscar diferentes modos, métodos, distintos pensamientos, distintas técnicas, ¿ya? Yo les decía, pongan una música y despierten sentimientos. ¿Y por qué no lo hacemos en una Eucaristía? ¿Y por qué no lo hacemos en una reunión? En vez de hablar tanto, ¿por qué no hacemos eso? ¿No? Casi me linchan una vez que estábamos en una hora santa y yo les digo, tanta palabrería y lo que realmente tenés que hacer es callarte y hablar con el Señor. Pero no estamos acostumbrados a callarnos, ¿ya? Porque no entretejemos, no dejamos que las cosas funcionen como siempre se han dado en la naturaleza. Pensamiento complejo, por tanto, es el estudio del todo mediante sus defectos, ¿ya? Sus movimientos o la inquietud de cada ser humano, tomando en cuenta la reciprocidad que tiene lugar entre lo dado y sus partes, ¿ya? A este niño, por ejemplo, se le dijo, construye o dibuja qué significa la naturaleza, ¿ya? Entonces este niño comenzó a construir una montaña y un arbolito acá y un animalito acá y el sol y las nubes. Pero aquí puso una bomba, que medio se ve, ¿ya? Puso una bomba y la maestra lo regaña, porque ¿cómo es posible que la naturaleza tiene una bomba? No tiene que separar la naturaleza, tiene que separar, niño, la naturaleza de los seres humanos. El niño responde, la naturaleza no está sin los seres humanos. Los seres humanos están con la naturaleza, estamos juntos. ¿Por qué tengo que separarlos? ¿Ya? Ahí viene la cuestión. Tengo que ver las partes y el todo, ¿ya? El todo y sus partes. Eso es reciprocidad en pensamiento complejo. Joseba quería hablar, que vi que levantó la mano. Ponga el micrófono. Sí, es que pones en el pensamiento complejo su movimiento y su quietud o inquietud. ¿Qué es? Ah, perdón. Sí, y su inquietud. Aquí fallé Ya. yo. Me Vale, faltó gracias. Sí, sí. Su movimiento y su inquietud. Correcto, tiene razón. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Afirmar que al aplicar el pensamiento complejo a la educación, sus pilares deben ser la crítica y la creatividad. Si no enseñamos estas cosas, entonces no funciona, ¿no? Dejar que él pueda preguntar lo que quiera preguntar. Entonces Dios no es mujer, pues tiene derecho a preguntar. ¿Cómo se te ocurre, niño, preguntar esas cosas? Tiene derecho, ¿no? Tiene derecho si es hombre, si es mujer. Y la respuesta que le daría, ¿ya? Pues no es ni hombre ni mujer, es Dios, no es ser humano. Pues sí. O el elemento de creatividad. Él puede hacer las cosas de diferente forma. ¿Ya? Bueno, preguntas de todo esto. Argumentos, discusiones, lo que sea. Tenemos 15 minutos todavía. Buenas, mira, Sí, adelante. y, todo el rato has estado hablando de lo que se le enseña. Pues yo creo que también es un sistema de que si yo quiero aprender, porque dada la diferencia de formación que tenemos, sobre todo yo lo he visto en muchos postulantados o conventos, en comunidades, en grupos y esas cosas, la diferencia de formación que existe nos va a, no sé, como que lo veo un poquito rarito, lo enseñamos a los niños, pero ¿y nosotros qué? Cuando uno entra a una comunidad, cuando forma parte de un grupo, también es un niño y tiene que aprender
Y cada vez que hablabas me hacías recordar con esto de que en cuadriculan, mejor dicho, en el colegio los métodos de enseñanza. Me has hecho recordar a mi cuñado, en paz descanse, que cuando me enseñaba matemáticas, él me enseñaba la versión larga. Yo no sé si alguno todavía habrá usado Baldor. Sí. Y entonces yo le entendía. Él me hacía otro ejercicio y yo solo hacía en 3 pasos. Y me miraba y miraba la tarea y le digo, ¿lo he hecho mal? Me parecía que la respuesta estaba bien, pero me miraba raro. Y entonces él me dijo, no, solamente que lo has simplificado. Y claro, yo digo, hay como entre todo lo que has dicho, ¿no? Hay niños que lo simplifican y bueno, niños nosotros también, que lo simplificamos y a veces nos complicamos, ¿no? Con las cosas cotidianas. Yo creo que esta es muy buena. Gracias. Sí. Me Sí, gusta muchas cosas. gracias a usted, ¿no? Por compartir. La vida necesita normas, correcto, perfecto. Sí, si no se hace un desorden las cosas. Pero todo en la vida no puede guiarse por normas solamente, sino también debe guiarse por creatividades, por formas propias de pensar, de sentir, de hacer. ¿Ya? Es que para construir una iglesia lo primero que hay que hacer es ver el terreno. Bueno, eso es desde el punto de vista de un ingeniero. Del punto de vista de un economista, lo primero hay que saber cuánto dinero tenemos, ¿ya? Y así cada quien tiene su punto de vista, ¿ya? Que es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que lleva un ordenamiento de las cosas. Sí, ¿cómo se logra? A ver, los postulantes de Santiago María, ¿qué es orar? ¿Qué les han dicho que es orar? ¿Y quién realmente ya domina la oración? ¿No? Y se siente poderoso en la oración. Te aseguro que ni el formador de ustedes sabe claro este problema, ni qué hay que hacer en cada oración. ¿Y eso por qué? Porque el problema de la oración es un proceso. Es un proceso que llegas a viejo y luego te das cuenta que poco oraste en la vida y rezaste mucho, ¿ya? Y poca oración real, profunda, se la has dedicado a Dios. Muy poca reflexión le has dado, ¿ya? No estoy discriminando tampoco, ¿ah? Pero es decir, es algo más complejo que simplemente decir una frase y decir una forma de vivir. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más quiere aportar? A ver. Bueno, con todo esto que usted nos ha compartido, yo sacaba reflexión que yo me preguntaba que cómo conocer qué tipo de pensamiento tenemos o pues nosotros mismas vamos creando. Y pues llegué a la conclusión de que la mejor forma quizás de conocer el pensamiento de uno mismo y a veces también de los otros es a través de su lenguaje. Y es que muchas veces también somos capaces de pensar, de reflexionar y pues, de incluir de todo este pensamiento que usted nos ha enseñado, pero que también se nos hace como difícil expresarlo o decirlo. Y otra, así como conclusión que sacaba, es que también, bueno, cada quien somos diferentes, pensamos diferentes, y yo me iba al punto cuando estamos, digamos, en un tema opinando todos, y unos me van a entender, otros no, y yo decía, los que sí me entienden, a lo mejor, pues sí conectan con mi pensamiento, y los que no conectan con mi pensamiento, pues a lo mejor tienen otra cosa buena que aportar,
Entonces, eso era lo que, las conclusiones que sacaba. Gracias. Sí, es decir, va a ver, primero no se complique si clasificar si lo que estoy diciendo es divergente, es complejo, es crítico, no se complique en eso. Ya eso se logra si quiere estudiar este fenómeno, ¿no? Pero lo que sí es importante reconocer son dos cosas. Uno, quien habla, como lo hable, como lo transmite, solo lo está diciendo de un modo, solo de un modo. Y quien escucha lo está captando de diferentes modos. O sea que si tenés 100 personas y estás hablando de un modo, de estas 100 personas, unas 14 o 13 te están entendiendo. Con seriedad, te la están entendiendo y están captando lo que estás diciendo. El otro tanto por ciento, que es la mayoría, no entendió nada. Son tipo de gente que le preguntas, ¿qué tal estuvo el retiro? Bonito, bonito. ¿Qué tal estuvo la misa? Bonito. ¿Y de qué trató el evangelio? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ah? O sea, el primer problema es que el modo como procesa mi cerebro no es el modo como me lo está diciendo el otro. Entonces, quien enseña debe diferenciar distintos modos de enseñar de alguna forma, tiene que hacerlo. Y el otro problema más grave es que quizás en nuestras instituciones no hay cabida para la creatividad y la originalidad. No hay cabida. Las normas son tan cerradas que no se puede hacer las cosas, sino solo como lo piensa la cabeza, el que dirige. Y ahí está la gran dificultad. Yo, por ejemplo, pongo a veces, ¿no? La empresa esta de Google. Google desde mucho tiempo es una empresa que tiene contratado personas en todo el mundo. Y Google, por ejemplo, contrata a una persona que solo le dedica 3 horas de su trabajo. Nada más. Y le pagan bien. Y solo 3 horas dedica a Google. Pero esas 3 horas son fantásticas. Un pensamiento creativo y empieza a borbandear de ideas, ¿no? 3 horas pagadas bien, pero creativamente. Es decir, no siempre funciona así. Los alemanes creo que han hecho este fenómeno, que han descubierto que trabajar 8 horas no sirve, porque la gente trabaja 4 o 5 horas y la otra echa hambre, de cafecito, ¿ya? Y más hambre y almuerzo. Entonces realmente uno produce poco. O si los exigís en poco tiempo, puedes producir mucho. Pues sí. Es una ambivalencia, ¿va? Pero necesitamos libertad. José, va adelante. Sí, creo que no sé si será por miedo, porque somos pocos cada vez menos, pero a mí me parece que esa forma de educar es tremendamente nefasta. Nos tendrían que educar desde la más tierna juventud o, bueno, desde cuando entramos en las dinámicas de las órdenes religiosas, por ejemplo, que somos, ¿no? La mayoría. Nos tendrían que educar en el sentido de poder pensar para poder ser críticos, porque si no lo somos, llegará el momento en que por lo que sea vamos a llegar a ser críticos y mandaremos al carajo todo lo que nos han metido por un embudo, ¿no? Esto es muy serio. O sea, es que no es, creo que no es ni cristiano el meter las cosas por un embudo. Tiene que ser así, así y así. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la persona? Esa es la historia, ¿no? Sí, claro, gracias, ¿no? Sin ir tan lejos. Basta leer, pero hey, leer de verdad. Usted se lee los evangelios como que fuese el Don Quijote de la Mancha. Lea el evangelio. No pedacee, léalo. Comience de capítulo 1 y vaya calmadamente. No importa cuánto tarde, pero léalo con calma, ¿no? Siguiendo la secuencia, siguiendo el relato. No creo que usted al final de la lectura, por lo menos de los sinópticos, ¿va? Los 3 evangelios primero, ¿ya? Usted me va a decir que Jesús era un pasivo. Jesús era un tipo acrítico. Jesús era una persona que esperaba que las cosas llegaran a sus manos. Si usted me dice eso, yo no entiendo cómo es posible.
Jesús es un ejemplo fantástico de pensamiento creativo. ¿Ya? Utiliza toda la cultura de su tiempo y la hace sabiduría en relatos. Quizás estos relatos ya estaban construidos, pero él le da un simbolismo distinto a este relato. ¿Ya? Es creativo, es divergente, es confrontativo, porque a esto lleva. Si yo soy crítico y de algún modo comienzo a pensar distinto y no me trago todo lo que me están diciendo, comienzo a cambiar. ¿Ya? Y lo que nadie quiere, los que están defendiendo la institución, es que la institución cambie. Es que la institución debe cambiar. No sé si esto no ha caído en cuenta. Lo que no debe cambiar es el evangelio y el pensamiento de Jesús y la misión que nos transmite hacia todo el mundo. Lo demás puede cambiar. Podemos cambiar la manera como se eligen los obispos. Debería ser fantástico cambiar esa manera. Que solo un grupo de cardenales se reúnen, toman el té y deciden entre los 3 nombres elegir a fulano. ¿Y por qué no el pueblo de Dios como se hacía en las primeras comunidades cristianas, en los primeros siglos de la iglesia? O sea, todo debe ser cambiado para bien, con un propósito. Pero sin propósito no tiene sentido el cambio también. A ver, ¿quién más? Última pregunta, porque si no, no le doy chance la señal al otro hermano que va a continuar en la segunda formación. Última pregunta. Muy bien, entonces, si no hay más, pues gracias. ¿Ah? Perdón. Sí, adelante, adelante. Como no es pregunta, es constatar que nos has dado una preciosa lección, con todos los datos y planteamientos que has ido elaborando desde el principio hasta el final de tu disertación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, siempre va, le comparto la presentación más adelante, mañana, pasado. No sé qué impresión tengo yo, si leen los correos o no leen los correos. Si están aquí es porque ustedes lo han leído, para que ahí mando la invitación. Pero... Claro, tenlo por seguro. Sí, sí, lastimosamente. Confianza en la hermana y el hermano. Eso, está bueno. Pues ahí, ¿no? En los correos, pues les voy a colocar la presentación de hoy más la grabación, ¿verdad? El enlace de grabación con el canal de YouTube de la escuela. Bueno, Gracias. pasen muy buenas tardes o muy buenas noches para otros y pase bien a todos. Paz y bien. Paz y bien, muchas gracias. Paz y bien. Así bien. Feliz tarde, paz y bien. Feliz tarde. Paz y bien. Un gusto verle, Fray Anselmo. Gracias, muy amable igualmente. Paz y bien. Pase bien, hermano. Bien, paz y bien. Muy buenas tardes. Gracias igual. Bueno. Bueno, al salirme yo se cierra la señal, así que Muy bien. sí, Eso. nos vemos entonces.